En el resumen, que un juez administrativo emplazó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estoy leyendo la nota de Reforma, a designar 2 magistrados y complementar la Sala Superior del organismo que calificará la elección presidencial y resolverá la distribución de legisladores plurinominales. Rodrigo de la Pesa concedió esta suspensión para que la presidenta Mónica Soto proponga 2 magistrados o magistradas. ¿Qué pasó? Pues que se fueron contra el juez. En el tribunal aprobaron denunciarlo penalmente y después la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo que además van a solicitar un juicio político, una requisición que ya llegó a la Cámara de Diputados, que van a solicitar un juicio político en contra de este juez federal que dio esta orden al tribunal, en lo que será la segunda medida de este tipo requerida contra un juzgador que ha fallado en otros momentos contra proyectos de la Cuarta Transformación. Pero el propio juez está en la línea y se lo agradezco mucho. Rodrigo de la Pesa, buenos días, juez, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Azucena, mucho gusto. Rodrigo de la Pesa López Figueroa. A ver, primero va el Tribunal Electoral a denunciarlo penalmente, aseguran, porque está interviniendo, que está sobrepasando las reglas y que está violando la independencia del tribunal, Rodrigo. Sí, obviamente es un tema muy controversial y yo me esperaba sin duda alguna reacción de los agentes políticos. La verdad no me esperaba esa reacción del Tribunal Electoral. Ajá. De los agentes políticos, pues obviamente sí, por ser el tema lo que es, me esperaba yo, es parte del oficio, ¿no? Son gajes del oficio de un juez cuando tiene en las manos un tema tan difícil, pues que seguramente alguna de las partes no va a estar contenta. Y bueno, pues así es. ¿Qué hubiera yo esperado? Pues quizás un poco más de prudencia del Estado y de no usar, pues así como que de entrada, el arma más poderosa que tiene el Estado en contra de un juez, como puede ser el juicio político, ¿no? Yo hubiera esperado quizás un poco más de diálogo. ¿Qué sucede con este tipo de pues de reacciones o de ataques hacia los jueces, que pues desgraciadamente habla mucho del estado en el que vivimos, ¿no? ¿Qué significa esto o qué consecuencias puede tener? Bueno, pues esto en primer lugar puede generar odio, ¿no? Hacia mi persona y hacia mi familia, lo cual obviamente me tiene angustiado y con miedo, pero muy grave también es que una amenaza de esta naturaleza pues afecta la independencia judicial, ¿no? Sí. Y aquí yo quiero ser muy, muy enfático. Yo no voy a perder mi independencia judicial. La independencia judicial es un deber que yo tengo, ¿no? Yo me siento capacitado perfectamente para resolver lo que yo tenga que resolver, independientemente de lo que se diga en los medios. Sin embargo, pues esto entenderás perfectamente seguro que afecta en el sentido de que, pues, ¿qué se va a decir después cuando yo vuelva a resolver? Esta fue una suspensión provisional. Cuando yo resuelva la definitiva, Claro. Imagínate, si yo vuelvo a resolver lo mismo, ¿qué van a decir? A pesar de que lo amenazaron, resolvió así, ¿eso qué quiere decir, no? O si yo resuelvo al revés, imagínate que yo niego la suspensión definitiva, van a decir, claro, pues es que como lo amenazaron con el juicio político, no es por eso. Y entonces se va a entender que yo estoy resolviendo por otra razón y no por el derecho, y eso creo que es grave. Oiga, abogado, es decir, el tribunal se fue al extremo, ¿no? Denunciándolo penalmente porque dicen que dio una orden excesiva. El camino podría haber sido meter una revisión ante el tribunal antes de la definición de la suspensión definitiva. Claro, eso es lo bueno de las decisiones judiciales, o bueno, digo, una de las ventajas, ¿no?, de las decisiones judiciales, que son recurribles. Ajá. Esta provisional es recurrible en queja y luego la definitiva es otra vez recurrible en revisión. O sea, ¿le sorprende que se vayan hasta la denuncia penal por parte de los magistrados del tribunal? La verdad sí, porque además, bueno, se trata sin duda de un tema muy difícil y yo sé que es un tema muy discutible y a mí me hubiera gustado más bien que esto se discutiera en el expediente, ¿no? Y aquí, además, yo te voy a decir muy sinceramente, yo no me creo poseedor de la verdad absoluta. Todos los jueces, pues cuando decidimos, nos podemos equivocar, ¿no? Y entonces, pero
precisamente por eso está diseñado la medida cautelar de amparo, para que primero sea una provisional y luego la definitiva. Y en medio, pues yo estoy abierto a que me promuevan todas las personas, todas las partes, y bueno, incluso nuestra secretaria de gobierno, si quisiera, como amicus curia, podría promover un escrito, y yo con muchísimo gusto podría analizar todos los argumentos y llegar a una decisión que yo considere apegada a derecho, ¿no? Ahora que ve esto, ¿se equivocó Rodrigo de la Pesa López? Dice usted, bueno, no, obviamente todos estamos propensos a equivocarnos, nadie está exento al error. ¿Se equivocó con esta suspensión provisional? Pues mira, yo respeto muchísimo las opiniones tanto de nuestra secretaria de gobierno como del tribunal, en el sentido de que ellos creen que yo invadí una competencia, lo respeto muchísimo, no lo comparto, y pero te digo, estoy abierto al diálogo, ¿no? No, yo no creo haberme equivocado. Pero fíjate, es un tema, ¿no?, que no es nada fácil, es un tema como en todo en derecho es muy discutible, pero especialmente este tema. Mira, yo lo veo así. Nuestro país está pasando por una etapa que yo creo que históricamente es muy importante, en donde todas las instituciones de la democracia se están poniendo a prueba. Todas las instituciones, incluyendo, por ejemplo, el periodismo, se está poniendo a prueba a ver si es cierto que funciona como debería funcionar. El Poder Judicial se está poniendo a prueba, el Ejecutivo, el Legislativo. Bueno, esto no es la excepción, es un tema que ahorita está, digamos, como muy ríspido, ¿no? El tema sobre la integración del Tribunal Electoral. Y es un tema que no se había explorado tanto hasta hace poco tiempo. Es un tema poco explorado, es un tema que además hay lagunas en la ley, o al parecer, al menos en la situación en la que estamos ahorita, parece que llegamos a un callejón en donde la ley no da una salida, ¿no? O al menos no una salida clara. Entonces, mira, qué bueno que y yo te agradezco mucho este espacio, porque realmente uno de los pilares de la democracia es la opinión pública, ¿no? Y entonces a mí se me hace muy valioso que podamos escuchar la opinión del tribunal, por supuesto, y de nuestra secretaria de gobierno. Me parece que es una voz importantísima que la escuchemos. Y bueno, todos los funcionarios públicos debemos estar abiertos y debemos estar dispuestos a que la opinión pública haga un escrutinio muy estricto sobre nuestra actuación. Correcto. Oiga, es el juez Rodrigo de la Peña López Figueroa, el juez noveno de distrito en materia administrativa. El tema del juicio de amparo no va a prosperar. Es decir, perdón, de juicio político no va a prosperar. Hay un montón de juicios políticos detenidos ahí en la Cámara, se tienen que desahogar por orden. Entonces, eso más bien son fuegos artificiales. Pero sí lo que genera conflicto y lo que genera comentario es que la secretaria de Gobernación diga que usted actúa por consigna. Eso lo dice la secretaria de Gobernación, Rodrigo. Así es. Mira, yo quisiera partir de buena voluntad de que, como es en Twitter, bueno, en X ahora, y esos mensajes tienen que ser, pues, poderosos, ¿no? Entonces yo quisiera pensar que nuestra secretaria de Gobernación usó esa expresión para manifestar que está escandalizada, ¿no? Con esto, porque, bueno, pues, no puede ser evidente porque seguramente no tiene evidencia, porque, pues, eso sí te lo juro, por lo que tú me digas, eso no es cierto. Yo no actúo, nunca lo he hecho y nunca lo haré por consigna de nadie, ¿no? Porque por consigna de quién sería, además, pues, o sea que, en fin, no, eso por supuesto que no. Pero, bueno, entiendo lo ríspido del tema, entiendo la reacción, digamos, escandalizada, porque pues no es para menos el tema, ¿no? Es un tema en el que, bueno, quisiera dar mi punto de vista, si me lo permites. Sí, si me deja cruzar el corte para no interrumpirlo, porque nos alcanza el corte, déjeme cruzarlo para que no quede inconclusa su punto de vista. ¿Me permite un momento, por favor? Pesa López Figueroa por mantenerse en la línea. Gracias, Rodrigo. El juez ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se nombren a los 2 magistrados faltantes.
¿Por qué? Porque el Senado ha sido omiso. El Senado no ha hecho su trabajo. La presidenta del tribunal, Mónica Soto, nos dijo hace algunas semanas que iban a nombrar a los 2 magistrados o magistradas faltantes de las salas regionales, lo que tampoco ha ocurrido. Y la ley marca que no se puede calificar la elección con menos magistrados. Tendrían que ser, por lo menos, si no mal recuerdo, tendrían que ser 6 magistrados y ahora hay 5. El juez Rodrigo de la Pesa López ordena al tribunal pues que ya se cumpla con este requisito de ley y se nombre a los 2 jueces, lo que molesta mucho al tribunal, excepto a la ministra Yanino Talora, lo denuncian penalmente y molesta mucho a la Secretaría de Gobernación, que amenaza con un juicio político. Me decía Rodrigo que su versión es ¿cuál? Bueno, primero te decía yo que si me conocieran estas personas, la verdad es que porque de verdad yo hasta soy obseso con la rectitud. Le puedes preguntar al presidente de mi juzgado, que les he dicho, lo primero que siempre les digo es: hay de ustedes donde acepten medio chicle masticado porque los corro, ¿no? De verdad siempre he obrado con rectitud. Pero además, en el tema del Tribunal Electoral, mira, yo jamás hubiera tenido la menor intención de invadir una competencia de la máxima autoridad en materia electoral. Entre otras cosas, porque una de las personas que más luchó y dejó sus lágrimas, su sangre, su trabajo en construir lo que hoy conocemos como el Tribunal Electoral fue mi papá. Y eso lo pueden confirmar y no me dejarán mentir los que integran ese tribunal, que llegaron a conocerlo, y demás trabajadores que están ahí y que lo... Entonces, bueno, jamás sería mi intención, y yo no pensé que ni siquiera se fuera a decir eso, ¿no? Bueno, es que lo tienen a usted como un juez en contra del gobierno de la 4T, porque hay algunos fallos en el pasado. Por ejemplo, aquí recuerda, Reforma puso un alto a la orden del gobierno federal que obligaba a los privados a comprar gas natural a Pemex y la CFE, concedió la suspensión en 3 amparos, además suspendió provisionalmente en 2021 la implementación impulsada por el gobierno federal de un tope de 0.57% a las Afores. Luego, en 2021, la reforma a la ley de hidrocarburos impulsada por el presidente fue suspendida en forma definitiva por el juez y también por Juan Pablo Gómez Fierro, y esto pues es suficiente para calificarlo como contrario, como enemigo del gobierno, Rodrigo. Así es una etiqueta pues mediática, ¿no? Porque finalmente en los medios nunca sale todos los amparos que niego o que sobreseo o que digo que está bien hecha una ley. Yo no soy ni de la 4T ni de la no 4T, ¿no? Yo siempre he procurado ser totalmente objetivo e imparcial, porque ese es mi trabajo. Ahora, llámame ingenuo, por favor, pero yo partí de la premisa de que el tribunal estaba atado de manos y no podía completarse porque no tiene ninguna facultad para integrarse solo, al menos no una facultad clara en la ley. Entonces, ¿como cuál facultad estoy yo invadiendo? Si él no tiene ninguna facultad, está precisamente maniatado porque el Senado no ha cumplido, como tú lo acabas de decir, ¿no? Además, también llámame ingenuo por pensar que a nadie le interesa que permanezca el Tribunal Electoral incompleto, o a quién le interesa eso, ¿no? Entonces, yo recibo una demanda, es una demanda de juicio de amparo, es un juicio de derechos humanos, y yo lo veo desde el punto de vista del primero constitucional, donde dice que todas las autoridades estamos obligadas siempre a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y se trata de un órgano que está especializado es como lo dice el artículo 99, la máxima autoridad en materia electoral, y por lo tanto tiene a su cargo la garantía y la protección de varios derechos humanos, entre ellos el derecho al voto. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista orgánico. Existe un órgano que podría estar especializado en otros derechos humanos. Aquí, el hecho de que se dedique a la materia electoral es accesorio o es secundario. Podría ser otro, y yo hubiera ordenado la misma medida cautelar si se tratara de otro órgano protector de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el estado de cosas que hay ahorita genera una inestabilidad en la protección
de uno de los derechos humanos que protege nuestra Constitución, que es el derecho al voto. El voto tuyo, el voto mío, el Sí. voto de todos los ciudadanos, ¿no? Oiga, Entonces, ajá. Sí, sí, digo. digamos, yo tenía tres opciones porque son las que me planteó la quejosa y la verdad es que yo tampoco encontré otra opción diferente a estas tres opciones. La primera que tenía es ordenarle al Senado que nombrara los magistrados que faltan. Esa no se me hizo correcta porque va en contra de la técnica del juicio de amparo y de su suspensión, Bien. porque es una medida definitiva e irreversible. Entonces, yo tengo que pensar que a lo mejor yo niego el amparo o lo sobreseo en un futuro, Sí. y entonces ya está hecha si yo obligo al Senado, y claro, el Senado me hace caso, ya está hecha la medida y es irreversible, ¿no? Entonces, esa no me gustó. Mi segunda opción era ordenar que funcionara válidamente el tribunal con los 5 integrantes. Sí. Esa tampoco consideré buena porque eso va directamente en contra de una disposición expresa de la ley, esta que tú dices que tienen que funcionar con mínimos 6 para la validación de la elección presidencial, ¿no? Y la última es, pues, usar de manera analógica un mecanismo que ya existe en la ley y que consiste en que para nombrar sustitutos por ausencia, el mismo tribunal puede completarse a sí mismo. Entonces, esa me pareció la menos invasiva incluso, correcto. Porque hacía el tribunal en uso de sus propias facultades y conforme a un mecanismo que ya existe en la ley, aunque por analogía, pueda completar a sí mismo. Rodrigo, ¿qué sigue entonces? El tribunal dice que no va a acatar el fallo, está pendiente la suspensión definitiva, hay la amenaza de un juicio político, muy poco probable que vaya a avanzar. ¿Qué sigue? Bueno, pues sigue, como decíamos hace rato, la suspensión definitiva y después, pues, el trámite de todo el juicio de amparo, ¿no? ¿Qué va a suceder ahí o qué voy a decidir ahí? Perdón que no te lo diga ahorita porque sería adelantar un criterio. Yo todavía tengo que estudiar, tengo que ver qué argumentos presentan las partes y todo. Yo, pues, ¿qué sigue? Te voy a decir, yo siempre obedezco un consejo que me dio un ministro de la Suprema Corte que se me hace muy bueno. Para casos ordinarios, soluciones ordinarias. Y para casos extraordinarios, soluciones ordinarias. O sea, yo voy a hacer lo mismo en este juicio que haría en cualquier otro. Bien. ¿Para cuándo tendremos información de su conclusión respecto a la suspensión definitiva? Pues en principio, salvo que me equivoque, ahorita, según yo, está fijada la fecha de la audiencia para el jueves, para la suspensión definitiva. Entonces, salvo que se difiera, ese día yo voy a dictar la sentencia en donde proveeré sobre la suspensión definitiva. Quiero enfatizar que eso no es la sentencia de amparo, es la medida cautelar, ¿no? Apenas. Es decir, sigue la suspensión definitiva y luego... Y luego se sigue tramitando el juicio de amparo. Y ese juicio de amparo puede terminar con una sentencia en donde se otorgue el amparo a la asociación quejosa, ¿no? En cuyo caso, pues el amparo podría tener el efecto de obligar al Senado a que nombre a los dos miembros restantes, o que yo lo sobresea, o sea, que la sentencia sea sobreseyendo el asunto por alguna causal de improcedencia, o bien que yo niegue el amparo. Bueno, pues estaremos atentos el jueves. Ojalá que haya oportunidad de que volvamos a platicar, porque bueno, finalmente, Rodrigo, pues sí pesa en el ánimo, ¿no? Lo que se dice desde Palacio Nacional o lo que se dice desde la Secretaría de Gobernación, pues sí pesa, ¿no? No, pues por supuesto, y el trabajo de un juez es muy solitario. Siempre tenemos cosas a veces muy delicadas en las manos y lo tenemos que decidir en la soledad de nuestra oficina, y así solos es donde nos encuentran estos ataques, ¿no? Yo estoy solo, en realidad, para enfrentar estos ataques. Y luego, bueno, pues con la propuesta de que quieren que se elijan por voto popular, pues no habrá mucho para dónde hacerse si los proponen su mayoría morena los candidatos, Rodrigo. Pues sí, eso ya veremos. No te quiero meter en ese tema. Vamos por partes. Gracias, estamos atentos al jueves y ojalá que podamos platicar si es posible. Suerte. Creo que sí, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias. Es el juez Rodrigo de la Pesa López Figueroa. Bueno, pues hay un vacío
que es provocado por el Senado de la República. No perdamos de vista eso. El Senado de la República está en falta con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo mismo que con el INAI y otros organismos. En el caso del tribunal hay 2 faltantes. Hay 2 magistrados o magistradas faltantes y es urgente, imperativo, por ley, que se nombre al menos a uno o a una para que puedan calificar la elección presidencial. La elección presidencial, la calificación tiene un plazo de aprobación el 6 de septiembre. Ahí primero cae en falta el Senado de la República. Pues no es un tema político contra el juez, un tema de polarización. Siempre tenemos que caer en ese sentido de atacar a un juez que dice, pues me siento vulnerable. Yo me siento vulnerabilidad hacia mi familia, pues claro. El Senado de la República está en falta y el tribunal también. Yo insisto, la presidenta del Tribunal Superior, Mónica Soto, nos había dicho aquí hace semanas que si no se nombraban por parte del Senado a los 2 magistrados o magistradas faltantes, ellos los iban a seleccionar de las salas regionales a uno de las salas para que se pueda validar la elección, a uno por lo menos, con los requisitos que ya conocemos, los más antiguos, los de mayor edad, etcétera, pero no ha sucedido una cosa ni la otra. Cuando un juez determina que es momento de que se complete el tribunal, se molesta el tribunal y se molestan en Palacio Nacional.